nosotros como tus hijos. Gracias por cada manifestación de tu gracia, por cada manifestación de tu amor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que se abran los ojos del entendimiento nuestro, Señor. Declaramos espíritu, sabiduría y de revelación para entender estas verdades eternas, entender este nuevo pacto y el pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada oportunidad de poder experimentar tu vida aquí en la tierra, Señor, porque tu gracia es maravillosa y porque nos has dado a conocer este pacto eterno que tú ya manifestaste en Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo, tu iglesia aquí en la tierra, y que cada palabra que salga de nuestra boca también sea para edificación, Señor, de los oyentes, que traiga una renovación del entendimiento, una transformación del alma, para que ellos también puedan ser partícipes de tu propósito y puedan experimentar que la vida eterna también trae como añadiduras esa vida abundante, Señor, donde todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, donde hay provisión de sanidad para nuestros cuerpos, Señor, para ser saciados de larga vida. Gracias por ese amor tan grande, gracias por este día y por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, tú glorifica, revela a Cristo en nosotros cada vez más, Señor, para que Cristo sea formado y poder ser conformados a su imagen, para que seamos una expresión viva del Dios eterno a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad de convivir, compartir con nuestros hermanos en Cristo, de toda la tierra y de los que estamos acá reunidos en este lugar también, en Jalisco, México, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a continuar con el tema que se llama, está medio raro el tema, no se llama vacas sagradas, pero bueno, la idea de este tema es, y seguimos con la introducción todavía, vacas sagradas vienen siendo textos bíblicos que para muchos o religiones o ya dentro del cristianismo se consideran como textos bíblicos sagrados, lo que quiere decir que no tienen, por lo menos para ellos, no existe un cambio de interpretación en esos textos, pues para que usted me entienda. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Estamos conectados por la página Fe y Poder Guadalajara, estamos conectados y a través de Palabra Fe y Gracia Jalisco también podemos compartir, Michelle, con los grupos de cristianos de Jalisco o iglesias cristianas de Guadalajara. También la idea también es llegar a nuestros hermanos y conozcan esta verdad que es en Cristo Jesús. ¿Listo, Michelle? Compartimos con los grupos. Ok, bueno, pues damos a más cordial bienvenida también a las personas que nos ven de los distintos ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve de cualquier país o continente de habla hispana también son todos bienvenidos. Perfecto, bueno, pues vamos a la escritura que dice Romanos capítulo 2, versículo 4, ese creo que lo tomamos el viernes, ese texto bíblico, y la idea de esta serie de enseñanzas, y ya vimos el viernes lo que viene siendo la salvación eterna, es decir, la palabra sozo en griego se consideró como el concepto de salvación, pero según la Biblia existen así básicamente dos conceptos de salvación. Una salvación es, listo, Romanos capítulo 2, Michelle. Una salvación es respecto a lo espiritual y eterno, y otra salvación es respecto a lo temporal, ¿okay? Salvación temporal, en lo temporal. Romanos capítulo 2, versículo 4, o menosprecian, dice el apóstol Pablo, las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía a ¿qué? A arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos no está hablando de que se pegue golpes de pecho y soy pecador, me arrepiento, no se refiere a eso. Se refiere literalmente a cambiar la forma de pensar, porque esa es la palabra, vamos a verla en el griego, ¿qué significa la palabra de arrepentimiento?
Arrepentimiento usted la va a encontrar como metanoia en el griego, es una palabra griega, que significa, entre otras cosas, aparte de arrepentirse de la culpa, representa o implica reversión. Reversión de la decisión. ¿Qué significa revertir o reversión? ¿Qué entiende usted por reversión? ¿Qué cree que entiende por reversión? Pues cambiar de rumbo, ¿no? Cuando va en su automóvil y dice me equivoqué de ruta, ¿qué hace? Pues regresarse, ¿no? Y tomar la otra ruta. Entonces, también metanoia significa cambio de parecer. ¿Qué pensábamos acerca de Dios antes? ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a partir de esta serie, a comenzar acerca de nuestro Señor? ¿Quién es Dios de acuerdo a su esencia? ¿Ha cambiado acaso su esencia? Cuando hablamos de la esencia de Dios, lo que intrínsecamente es Él es amor, es bondad, es benignidad. O sea, todos los atributos de Dios es en ese sentido: amor, verdad, benignidad, mansedumbre. Es decir, cuando usted habla de los frutos del Espíritu, básicamente está hablando de los frutos de Dios, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Prácticamente estamos hablando de la esencia de lo que es Dios en sí, por esencia. Entonces, cuando hablamos de metanoia o arrepentimiento, no está hablando de golpes de pecho que se tiene que dar porque se portó mal, sino estamos hablando un cambio de parecer, inclusive un cambio en significado. Si usted conocía a un Dios que pensaba que por alguna otra forma se enfermó algún familiar de usted creyó que fue Dios que lo estaba probando para que luego se viniera a la iglesia Free por Guadalajara, todo culposo ahí, y dijera, ay, es que esta semana me fue de patada, voy a ir a congregarme el domingo. No se crea. Imagínense, la idea principal que cambie ya de parecer respecto a ese Dios que cree que lo está castigando con alguna situación, o le envió una enfermedad a usted o a un familiar, o le mató a un familiar que porque no se acercaba a él. O sea, era la clásica frase que siempre se nos ha enseñado. Digo, me lo enseñaba mi abuelita, ¿no? Si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Desde pequeño me lo decía. Entonces me lo decía por ignorancia, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que no lo decía de mala fe. Entonces, realmente metanoia, es decir, la bondad o la benignidad de Dios nos guía a la metanoia, que viene siendo cambio de parecer, viene siendo un pensamiento posterior que usted va a adquirir y que corresponde a un significado diferente de lo que es Dios. ¿Okay? También la palabra arrepentimiento, significa un cambio de parecer. Tal cambio que dice que revierta los efectos del pensamiento que tiene ahorita usted. En otras palabras, tiene que cambiar el chip de su mente, y revertir lo que ese chip tiene. Si el chip se le metiera un virus, ¿qué va a hacer? Pues sacar los virus, ¿no? En otras palabras, los virus son todo el concepto de un Dios enojón, de ira, molesto, que dañaba, que si te portabas mal inmediatamente venía con fuego consumidor, porque mucho cristiano esa idea tiene. Cuando tú dices Dios es bueno, Dios es amor, y luego ellos te dicen, luego la segunda frase la completan, sí, pero es Dios fuego consumidor, y inmediatamente fuego consumidor se les viene a la mente, bueno, es que Dios va a destruir, va a matar a alguien, y hasta un rayo le va a caer, porque se portó mal, porque le gritó a sus padres, porque no obedeció a sus padres, y ahí viene Dios inmediatamente. Imagínense, ¿qué crea eso en el ser humano? Miedo. ¿Qué crea del concepto de Dios? ¿Van a amar a Dios o le van a tener miedo? Es dos conceptos muy diferentes, ¿eh? O sea, nosotros amamos a Dios y sé que de Él no proviene nada malo, pero cuando no entendemos el nuevo pacto en Cristo Jesús ni el propósito eterno, siempre vamos a tener un Dios. Ahora, ¿en qué sirve esto, conocer o entender esto? Bueno, pues esta serie
va dirigida para todo el mundo, pero esencialmente a los que ya conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no han participado en ese arrepentimiento, cambio de parecer acerca de lo que es en sí Dios y lo que el Señor hizo en Cristo Jesús, en su propósito eterno que siempre fue en Cristo. Entonces, como no han cambiado de parecer, nosotros vamos a aportar un poquito más a ello, no porque lo sepamos todo, obviamente estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo acerca del propósito eterno del Padre, todos estos días estoy aprendiendo acerca del propósito eterno. Y cuando ya entendemos que el propósito y la voluntad de Dios, créalo que lo demás, cualquier cosa o concepto errado acerca de lo que se ha dicho de Dios, acerca de lo que se ha dicho de lo que usted tiene que padecer y sufrir, y que si está enfermo, pues es porque Dios le está inclusive hablando a través de una enfermedad. Hay ministros que le enseñan que si usted está enfermo y pasando por una circunstancia complicada, hay ministros que le enseñan que eso lo está usando Dios para corregirlo y exhortarlo. Entonces, ¿de qué serviría su palabra para corregirme? Se me va a corregir a través de problemas, enfermedades, circunstancias adversas, que el patrón me bajó el sueldo, que acá. Entonces es que, y si usted dice, pues todo lo que me está pasando es porque Dios me está hablando, está equivocado, porque Dios no habla así. No nos habla así Dios. Uno, nos habla por el testimonio interno del Espíritu Santo, y dos, nos habla por su palabra. ¿Okay? Entonces Dios no nos puede hablar, inclusive hay un predicador de aquí de Jalisco que dice que Dios va a tratar contigo y te va a instruir y te va a educar y te va a edificar y te va a educar y te va a enseñar a través de enfermedades. Imagínense. Entonces, un Dios que enseña a través de enfermedades no ha entendido el propósito eterno del Padre que hizo desde antes de la fundación del mundo, inclusive antes de que fuera creado el ser humano. Ya había un proyecto, había un plan y un propósito, y de ahí partimos para entender la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, su bondad nos guía a un cambio de parecer, un cambio de mentalidad. Nuevamente vamos por un camino errado, en un pensamiento errado, y tenemos que dar reversa, mi hermano. Mucho cristiano dice, para atrás ni para agarrar impulso. No, es bueno que se regresen del camino donde van. ¿Sabe que mucho cristiano dice, para atrás ni para agarrar impulso? Sí, regrésese para atrás porque ya va mal. Mucho cristiano dice, es que Dios me está probando, es que para obtener las cosas de Dios necesito ayunar 40 días. Póngase a pensar, va por un camino errado. Dale reversa, mi hermano, esos que nos ven por internet. Dale reversa, hermano, tú que nos ves por internet. Reversea, es bueno reversear, ¿no? Porque eso es cambio de mentalidad. Reversea, o sea, y dale y vete por otro lado, ¿no? Agarra el camino correcto de la verdad que está en Cristo Jesús. Muy bien, entonces eso significa arrepentimiento. Cuando usted conoce la bondad y la benignidad, qué tan bueno ha sido el Señor que nos envió un Salvador. Qué tan bueno ha sido el Señor que se manifestó en carne. Qué tan bueno ha sido el Señor que en Cristo Jesús y a través de su obra terminada y completa, ahí nos proveyó la justificación, la vida, la perfección espiritual. Ahí nos otorgó todas las cosas, aún las que necesitamos para vivir en la tierra, aunque nuestro enfoque obviamente debe estar en Cristo principalmente, y lo secundario viene por añadidura, lo que usted quiere ocupa para vivir en la tierra. ¿Captamos? Muy bien. Entonces, aclarando para nuestros amigos de internet, pues esta serie no se trata de criticar a los hermanos en Cristo, ni se trata de nada de eso, ¿no? Sino se trata de ver los aspectos y juzgar un sistema de pensamiento que no ha funcionado. Literal, obviamente que tenemos que poner ejemplos, pero no se trata de juzgar ni criticar a nadie, sino más bien criticar un sistema de pensamiento. ¿Okay? Ahora, si nuestros hermanos que nos ven por internet, alguno se ubica en ese sistema de pensamiento, bueno, tiene dos opciones: enojarse conmigo o arrepentirse, cambiar de rumbo. ¿Me entiende? Cambiar de pensamiento y de forma de pensar acerca de lo que el Señor dice en su palabra y de su propósito eterno. Ok, bueno, continuando en el concepto de cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver en Efesios
Efesios capítulo 5. Ahí lo tenemos. Dentro de las cartas paulinas. Ok, vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 17, por favor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Okay? No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, cuando agarramos ese texto bíblico aislado de todo el contexto de la carta a los Efesios, pues inmediatamente vamos a pensar que Dios tiene una voluntad para cada creyente o para cada hijo de Él. Una voluntad individual, pues. Y muchas personas, nuevamente insisto, tengo que poner ejemplos. Algunos hermanos en Cristo le piden a Dios que cuál es la voluntad para ellos, en lugar de entender cuál es la voluntad que Dios propuso desde antes, inclusive de la creación del mundo, de la creación de los seres humanos. Entonces, al Señor nunca se le debe preguntar cuál es tu voluntad para mi vida, porque Él le va a contestar: la voluntad para tu vida es que tú conozcas mi voluntad. ¿Entiendes? Entonces de ahí partimos de lo eterno partimos para ver, ahora sí, el entendimiento de la voluntad eterna del Padre. Entendemos todas las cosas y usted va a saber perfectamente la voluntad de usted, para usted. No se trata de decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a esta situación que yo necesito tomar? Para eso Él le otorgó su sabiduría, para que usted, utilizando la sabiduría del Señor, tome las mejores decisiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Pero si usted le pregunta cuál es su voluntad, Señor, en el ámbito cristiano, pues la voluntad para ellos es: Señor, no sé si tu voluntad sea que yo esté enfermo o que esté sano. Pónganse a pensar, preguntarle al Señor eso. O no sé, Señor, si sea tu voluntad que me vaya mejor económicamente, o seguir en el mismo trabajito que tengo, o cambiar de un mejor trabajo. Imagínense, pónganse a pensar, ¿qué cree que le va a decir el Señor? Si usted, imagínense, hay muchos creyentes, sí, pero ¿es tu voluntad que esté en este trabajo donde gano 50,000 pesos, Señor? Porque me están ofreciendo otro de 10,000 allá cerca de mi barrio, pero voy a estar viendo a mi novia ahí pasar todos los días, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Imagínense, preguntarle al Señor: ¿cuál es tu voluntad? ¿Con qué mujer me tengo que casar? ¿O con qué hombre me tengo que casar? Usted tiene la sabiduría divina, ¿no? ¿Qué no? Tenemos la sabiduría de Dios para tomar ese tipo de decisiones. La mujer que usted tenga es porque usted la eligió, no porque Dios se la puso en el camino. Dios mío, si no, todo el mundo va a estar como Adán: Señor, la mujer que tú me diste. No, usted tomó decisiones. ¿Qué no? No se trata del Señor. Ok, entonces, realmente, ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice el apóstol Pablo que no seamos insensatos. Hay otra traducción que lo habla de una manera diferente. A ver, vamos a ver. La Biblia en lenguaje sencillo, ¿nos las puedes leer, por favor, Michelle? El concepto, nos apoyas ahí un poquito ahí con algunas traducciones, si no Melanie, si no puedes tú, Melanie, que nos apoye. Ok. La voluntad, concepto de voluntad, es la capacidad para ponerse uno objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Esa es la voluntad. Pero la voluntad también puede ser la capacidad de tomar decisiones. ¿Ok? En conclusión, el concepto de voluntad es una decisión que Dios tomó para ejecutarla y que se cumpliera. Es una decisión, algo que podemos decir, en su soberanía, por decirlo así, su soberanía,
Dios tomó una decisión en lo particular para que se cumpliera. Esa es la voluntad. Y obviamente cuando hablamos de voluntad, por ejemplo, cada persona puede tener una voluntad propia, ¿estamos de acuerdo? Usted puede tener una voluntad de pensar usted lo que usted quiera, ¿no? Usted puede tener una voluntad de pensar algo, cada quien puede pensar, pero la voluntad es la habilidad de tomar decisiones, ¿estamos de acuerdo? E inclusive para que esas decisiones se cumplan. Si usted tiene un proyecto en el futuro, no sé, crear una empresa, a lo mejor y hablando de lo natural, hice vacaciones a Francia y quiere ir a conocer Francia. Entonces, bueno, cada quien toma decisiones. Es la capacidad para tomar decisiones para que esa decisión obviamente tenga su cumplimiento, se cumpla. Eso es voluntad. Entonces, Michelle, apóyanos por favor con Efesios 5:17. Traducción del lenguaje actual. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Muy bien. Hay otra Biblia, dice, bueno, la Biblia palabra de Dios para todo dice lo mismo, ¿no? Insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de la decisión que por su soberanía Dios tomó y se propuso hacer en sí mismo. Esa es voluntad de Dios. Lo que Dios se propuso hacer por su propia, podemos decir, por su propia soberanía, lo que Él decidió hacer desde el principio, pues eso es voluntad de Dios. Ahora, no puede cambiar respecto a ningún hijo de Él. O sea, para ti tiene Dios una voluntad y para ti tiene otra, ¿no? Eso ya sería una manera diferente en que Dios puede decirle, bueno, a ti te voy a mandar a que prediques a Manzanillo, Colima, y a ti te voy a mandar a Chiapas, donde algunos de los cristianos los están crucificando, y a ti a lo mejor te mando a China para que te encierren en una cárcel. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, no le pregunte al Señor cuál es su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Será, Señor, que viva nada más 50 años o que viva 100? Se tiene que poner muy listo cuando usted pregunta esas cosas, porque a lo mejor no va a ser el Señor que le va a contestar, ¿eh? Y ahí es donde el problema, aquí es donde entran otras voces, pues. Cuando se trata de ser muy demasiado, que dicen tan espiritual, que le voy a decir al Espíritu Santo, Señor, ¿qué camisa me pongo el día de hoy? ¿La azul o la roja? Dios mío, yo elegí esta azul. Yo elegí esta azul. Ayer la lavé, hoy en la mañana la planché. Entonces, yo la elegí. Entonces, ¿por qué no preguntarle al Señor cuál es tu voluntad para mi vida? Primero, porque al rato usted dice, oí una voz que me dijo que me fuera a viajar por el mundo a predicar el evangelio. O el Señor me dijo que me saliera del trabajo y que le sirviera a Él de tiempo completo. Y de repente porque eso sucede mucho a nivel pastoral, ¿sí sabía? El Señor me llamó para el tiempo completo y después la familia no tiene que comer. Los hijos están muriendo de hambre. Entonces le pregunta, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y ellos creen que oyeron la voz de Dios. Y todavía agarran testimonio de otros pastores. Una vez había Bill Winston, es un predicador de palabra de fe. Una vez dijo Bill Winston, no, es que el Señor me llamó y yo dejé, él creo que trabajaba en la IBM en Estados Unidos, un sueldazo. Entonces creo que era ya a nivel gerencial, algo así, ¿no? Una persona ya de alto puesto, alto puesto. Entonces dice ese hombre, es que dijo el Señor, ya deja ese trabajo y vete a Chicago. En Chicago empezó a predicarle a una familia y de ahí surgió una congregación grandísima en poco tiempo, y el Señor le suplió todo lo que ocupaba conforme a sus riquezas en gloria, y todo estaba suplido, abundancia financiera. Y dice, así me sucedió a mí, dijo este hermano. Imagínense, de repente otros hermanos empezaron a tomar las mismas decisiones que Dios le dijo a él. Bueno, fue algo que Dios le dijo a él, no era para mí.
Y así hay muchos líderes a nivel pastoral, mi hermano, que no tienen que comer. Entonces se han pasado por circunstancias adversas por lo mismo. Oye, trabaja mientras tanto. En lo que las inversiones van generando, pues trabajemos, y ya que las inversiones nos den para vivir de las inversiones, pues tenemos un ingreso pasivo, ¿no? Entonces sí, ya dejar de trabajar. Entonces no se pueden tomar decisiones respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Puede usted escuchar una voz rara y de repente, digo, yo he tomado decisiones bien drásticas, mi hermano. Una vez le dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y me cayó un trabajo de allá de Los Cabos. Me pagaban 18,000 pesos, pesotes de aquella época. Pero a los 15 días estaba de regreso. Entonces, ¿fue Dios el que me habló? No, yo la regué. Entonces debemos de ser muy hábiles en entender realmente la voluntad de Dios, no la voluntad que tiene para mí. Porque la voluntad que Él tiene para mí es que yo esté en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Y de ahí parte todo, mi hermano. Las oportunidades se van generando, se van dando. O sea, no tomar decisiones a la carrera. Eso sucede mucho en el cristianismo, mi hermano. Muchos errores de ese tipo, donde dicen que Dios les dijo. Imagínense, llega un predicador a una ciudad y un evangelista, y luego va y está ministrando a los hermanos, pero también a las hermanas. Y luego llega a una hermana y le dice, hermana, dice el Señor que tú te vas a casar conmigo. Y la hermana era casada, pues. ¿Cómo está eso? O sea, ¿fue la voz del Señor o fue el pensamiento de ese cochinote? No, mi hermano, no. Como que estaba orando, exactamente, la hermana que estaba orando para que se muriera la esposa de Kenneth Copeland, para casarse con Kenneth Copeland, me has pensado. Entonces, es tan trascendental entender la voluntad del Señor, no la voluntad que tiene para mí, porque la voluntad que Él tiene para mí ya la ejecutó. Quiero que estés en Cristo Jesús, mi Hijo, es todo. Esa es su voluntad para todos. Ahora, en lo personal, las decisiones que tomemos, obviamente que Él nos va a dar las oportunidades, va a poner los proyectos en nuestras manos. ¿Y qué cree? Va a decir, mira, este proyecto, hijo mío, sí te conviene, este proyecto no te conviene. Pero ahí es donde usted se tiene que poner bien listo, de acuerdo a la sabiduría que le ha dado, la mejor decisión que usted va a tomar. ¿Estamos de acuerdo o no? Por ejemplo, a mí si me pusieron proyecto, hijo, quiero que te vayas a predicar a la Argentina y abras una congregación allá. De repente pongo a pensar, pero si acá en Jalisco es donde estamos, ¿no? Y queremos hacer el Domo de la Fe y tenemos proyecto, y de repente me llega una voz que me dice que me vaya a Argentina. Entonces, ¿cómo poder cambiar de decisiones así tan drásticas? Siempre usted tiene que confirmarlo. No nada más una voz, sino tiene que confirmar con la palabra y con el testimonio interno que le da el Espíritu Santo. No porque llegue un predicador y nos da una palabra profética, ya con eso ya es todo, y nunca piden un testimonio interno del Espíritu Santo para que les hable. ¿Ok? Muy bien, entonces, no sean insensatos, sino entendidos. O sea, aquí lo importante es que la mentalidad y el alma, el pensamiento esté en el entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? Nada más hubo una sola voluntad que Él se propuso desde antes del principio de la fundación del mundo. Dios solamente tuvo una voluntad, y es la que vamos a ver. Entonces, concepto de voluntad es lo que Dios se propuso hacer en sí mismo aún antes del Génesis, ¿ya? Antes de la creación del mundo. Ahora, si somos más específicos, voluntad de Dios sería lo que Dios se propuso hacer a través de su Hijo. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, es lo que Dios se propuso hacer a través de su Hijo. Ahí radica el propósito eterno del Padre. Fuera del Hijo no existe nada. Fuera de Cristo no existe nada. Si la voluntad de Dios es todo lo que se propuso hacer en su Hijo, entonces tenemos que ver qué es lo que vino a hacer el Hijo, ¿no cree? Para conocer su voluntad. ¿Y qué fue lo que el Hijo proveyó para mí? Entonces esa es la voluntad. Entonces la voluntad vino con el Hijo, se manifestó con el Hijo, pero se propuso desde antes de la fundación del mundo.
¿Captamos? Por eso le digo, esta serie, más allá de hablar de salvación eterna y espiritual, el del nuevo nacimiento espiritual es tan importante, pero si le enfocamos a los creyentes en Cristo, todos tienen ya la vida eterna, aunque no todos la disfrutan, pero todos tienen la vida eterna. Cristo habita en sus corazones, son nacidos de nuevo, tienen la naturaleza divina, templo del Espíritu Santo, unidos a Cristo Jesús. O sea, todos ya son nacidos de nuevo si tienen la vida eterna. Por eso nos estamos enfocando a la segunda parte de la palabra sozo, o sea, salvación, pero de peligros temporales. Salvación para preservar la vida. Y muchos se preguntarán, ¿por qué das una serie para enseñar de lo secundario y no de lo primario? Lo primario que es para la humanidad, reconciliarse con Dios por medio de Cristo, ¿no? Y tener ese nuevo nacimiento espiritual a través de Jesucristo, que conozcan a Jesucristo, en ese sentido, ¿no? Y obviamente, si ya la mayoría de los creyentes tienen ya la vida eterna por Cristo Jesús que habita en ellos, entonces ya ellos no necesitan entender, bueno, sí necesitan entender obviamente más, ¿no? De dónde proviene la vida eterna y todo. Pero si entendemos la voluntad y el propósito de Dios, ahí entenderíamos toda la vida eterna. Pero ¿qué es lo que más necesitan los hijos de Dios ahorita? Porque ya la vida eterna ya la tienen, nacieron de nuevo. ¿Qué es lo que necesitan? La salvación en lo temporal, para que sean libres de peligros temporales, y entonces sí, una iglesia gloriosa que esté reinando en vida pueda ahora participar para que el propósito eterno del Padre se cumpla aquí en la tierra, que es prácticamente la predicación y la impartición de Jesucristo a esta humanidad que está en tinieblas, para que Cristo lo llene todo, para que Cristo sea el todo en todos y para que Cristo venga a iluminar el corazón de la gente que está en tinieblas. ¿Entendemos? Entonces, mientras no conozcan la voluntad y el propósito de Dios, nunca van a poder vivir esa vida abundante. Y si no viven la vida abundante, imagínense, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que les sirva y predique su palabra y pueda expresarlo a Él durante 100 años, o expresarlo Él a los 50 y ya colgar los tenis. ¿Qué quiere Él? Entonces, así está ahorita el pueblo cristiano, pues bueno, en un gran porcentaje, que a los 50 años creen que ya es la voluntad de Dios que se vayan, y que no saben si el Señor se los va a llevar el año que entra o se los quiere llevar ya este año. Imagínense, una persona así podrá servir a Dios durante muchos años, a su obra, podrá expresar a Cristo muchos años sobre la tierra. No, porque se van a ir antes de tiempo. Entonces el Señor, ¿por qué la importancia de la salvación en lo temporal? ¿Por qué la importancia de entender estos conceptos para salvación temporal? Para ser libre de problemas temporales. ¿Por qué la importancia? Porque a través de ello vamos a formar una iglesia poderosa que sea reinante en la tierra y que no esté reinada por las circunstancias adversas. Inclusive que Satanás se esté metiendo continuamente. Ya le dije, Satanás no tiene nada en nosotros con la iglesia de Cristo. Pero no es la misma que Satanás no tenga nada en mí a que yo vaya y agarre los cables de la electricidad. ¿Me entiende? Se está captando, ¿verdad? O sea, la electricidad no me puede hacer nada. Pero si yo voy y desconecto ese contacto y empiezo a agarrar los cables, yo por mi propia decisión, pues me va a dañar y va a afectar mi vida en lo natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la electricidad es igual que Satanás, no puede hacernos nada. Pero si yo voy y agarro los cables, pues me va a dañar. ¿Entendemos? Entonces, por la ignorancia que existe en la iglesia de Cristo ahorita, por eso Satanás se está metiendo. No porque tengan nada, no tienen ni un poder. Además, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Fue derrotado, mi hermano. No tienen nada. Colosenses capítulo 2, por favor, versículo. Dice: y despojando a los principados, por favor, si me lo puedes poner en la nueva versión internacional sería perfecto. Y despojando a los principados, a las potestades. ¿Qué significa que los despojó? Si por ahí la encuentran, por favor, Jocelyn. Bueno, esa es, ¿verdad? Dice que desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal cuando resucitó. Imagínate un rey en la antigüedad. ¿Qué es lo que hacía un rey cuando llegaba a otro reino y dominaba al rey? Muchas veces le cortaban
el cuerpo y la cabeza la colgaban y la iban exhibiendo por todo ese país, no ese reino, esa ciudad o esa fortificación. Entonces, en otras ocasiones creo que le cortaban inclusive el dedo del pie derecho y no sé qué más para inhabilitarlo físicamente hablando y que no tuviera ni un poder ni siquiera para agarrar un arma para poder pelear. Y lo exhibían públicamente, en público, delante de toda la población de ese país, para decir: mira, este rey ya está derrotado, ya no es su rey, ahora yo soy el nuevo rey, el que fue y conquistó. De esa manera Satanás quedó inhabilitado, mi hermano. Le cortaron todos los dedos de la mano y de los pies, no puede hacer nada, inhabilitado totalmente a la iglesia. A lo mejor por ahí sentado en un rinconcito, todo miedoso ahí de qué es lo que va, quién es el que va a tomar autoridad sobre la tierra, qué parte de la iglesia de Cristo va a tomar autoridad o va a ejercer esa autoridad que ya se le proveyó sobre esos principados, autoridades y potestades. Ahí está derrotado en un rinconcito, ahí está Satanás. Imagínense, pero ay no, pastor, pero yo quiero ir con Satanás. Él tiene allá un cuchillo en la esquinita, tiene un cuchillo, pero si no me le acerco no pasa nada, pero voy a ir allá y me le voy a acercar y lo voy a abrazar. ¿Qué va a hacer Satanás, el diablo? O sea, es igual, o sea, no tiene autoridad. Tampoco podemos descartar su intervención en el mundo. En la iglesia no tiene autoridad, pero ahora te preguntas, entonces, ¿por qué los hermanos murieron de enfermedades ahora en este tiempo que pasó? ¿Por qué murieron de esa enfermedad? Y luego dices, bueno, porque de algo tenemos que morir, hermano, mientras estemos sobre la tierra. ¿No tenemos que morir de algo? Podemos ser saciados de larga vida y decidir nosotros en una hamaca frente a las playas de Mazatlán, tomándome un coco: niñas, aquí me voy a quedar y ya me voy a ir a los 100 y feria de años, y ahí tranquilo, viendo el mar, tomándome un coco con mariscos, delicioso, comiéndomelo. Ay, Dios mío. Y ahí me voy. Y ella solamente esperando que me vaya. ¿Y qué creen? Nada más duermo. Y ya. Así de sencillo. ¿Por qué tiene que ser de un accidente? ¿Por qué tiene que ser de una enfermedad incurable? ¿Por qué tiene que ser de una enfermedad dolorosa? ¿Por qué? Y muchos dicen, bueno, como toda la humanidad se enferma, así también como hijos de Dios nos tenemos que enfermar. O sea, está bien pues que vengan ciertas enfermedades. Lo que está mal es que no usemos lo que ya nos dio como recurso, es decir, el poder y los dones del Espíritu Santo. Porque por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso está mal, que no lo usemos. ¿Captamos? Ahora se pregunta, bueno, ¿y por qué los hermanos mueren? Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿no? No usan los recursos que proveyó Dios en Cristo Jesús. Por eso le digo, esta serie va más enfocado a que un hijo de Dios puede vivir una vida abundante en lo temporal, porque la vida eterna ya la poseen, ya la tienen. En el interno ya está. Son espíritus renacidos, perfectos y hechos nuevos. ¿Ok? Pero todo viene, esa manifestación de la vida abundante en la tierra, viene cuando usted conoce el propósito y la voluntad de Dios. Y de ahí partimos para empezar a estudiar los textos bíblicos mal interpretados como vacas sagradas o dioses. ¿Se ve que para muchos textos bíblicos sagrados, que si tú le cambias una interpretación diferente, no hombre, no te la van a aceptar? No te la van a aceptar, porque Dios da la vida y Dios la quita, muchos dicen. Una vez me tocó ministrar a una persona en un hospital, fuera de un hospital general, y le dije que si podía ministrarla. Ya la ministré, pero al final me sale, pues ya ve, pastor, cómo Dios da la vida y Dios la quita. Dios mío, dije yo. Sabía que ya hay canciones de ese tipo de pensamientos, estructuras mentales que dicen que Dios pues da la vida y Él te lleva cuando Él quiere. Entonces, esa no es la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús, ni fue lo que planeó antes de la fundación, antes de crearlo a usted. Él no planeó eso. Imagínese Dios planeando, a ver, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad, rescatarlos del pecado, y ahora impartirles mi vida para conectarlos a mi propósito que es en Cristo Jesús. Imagínate, pensando Dios en eso, ¿no?
me voy a manifestar, voy a enviar a mi hijo para que se manifieste en carne, Dios mismo, manifestando en carne. Y Pablo dijo, eso es un gran misterio, que muchos de los fariseos no entendieron. ¿Cómo Dios se va a manifestar en carne? No lo entendieron. Imagínense Dios pensando, voy a enviar a mi hijo para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado, los voy a liberar, eso es salvación eterna. Pero no nada más, sino también les voy a proveer mi sozo para librarlos también de los problemas temporales. Imagínense Dios pensando en todo eso. Pero imagínense Dios, voy a enviar a mi hijo, pero ya respecto a la sanidad y que les vaya bien económicamente y que vivan una vida abundante, ya como que no, nada más que se conforme con ser salvos y aguántense. Pero Señor, estoy enfermo, quiero sanidad. Aguántate, Filigonio. Aguántate, confórmate que nada más te salvé. Y creen creen ellos, confórmate que te salvé y creen que es para que se vayan al cielo, para reciben aquí y se van al cielo. Confórmate, Filigonio, que te salvé. Pero Señor, es que no tengo trabajo ni que darle de comer a mis hijos. Pues, confórmate, esa es mi voluntad, que estés toda la vida pobre. Aguántate. Imagínese. Qué triste es ese pensamiento. Qué triste es ese pensamiento. Ahora, si un hermano en Cristo que nos está viendo ahorita está en ese tipo de pensamiento y no utiliza ahora lo que estamos enseñando para metanoia, arrepentimiento y cambiar la forma o el rumbo de lo que está pensando, bueno, no lo estamos criticando a él, estamos juzgando un sistema de pensamiento. ¿Ok? Estamos juzgando ya salió, dice la hermana Maritza, la maestra Maritza, que ya salió Filigonio. Quiere conocer a Filigonio, dice, cuando venga aquí a Jalisco. Muy bien, hermana Maritza, se lo vamos a presentar. Le vamos a presentar a Filigonio. Pero también tenemos a Anastasio, acuérdese. Tenemos a Anastasio. Filigonio y Anastasio son hermanitos acá que... Bueno, entonces continuamos. Entonces, por eso nos estamos enfocando a la salvación soso en lo temporal. ¿Okay? Porque ya los hermanos en Cristo tienen la vida eterna. Pero vamos a partir de la vida eterna que se proveyó en Cristo Jesús, del propósito eterno, que es la perfecta voluntad del Señor, para que ellos puedan, por añadidura, adquirir todo lo que ya se les proveyó por gracia. ¿Captamos? No nos enfocamos, porque muchos creen que nos estamos enfocando en enseñarles cómo obtener lo material. Pues no nos estamos enfocando en cómo enseñarles a obtener lo material. Estamos enfocados en enseñarle el propósito y la voluntad de Dios, para que entienda que el propósito de la voluntad de Dios es primero impartirle a su hijo, proveerle a su hijo y ponerlo en su corazón. ¿Me entiende? Pero no lo va a dejar en la tierra como su hijo a que esté padeciendo, pues. No lo va a dejar. Entonces ahí vienen las ideologías, ¿no? Los pensamientos en el cristianismo, vacas sagradas, ídolos y textos bíblicos mal interpretados, donde la gente cree que, bueno, Dios da la vida y Dios la quita. Y si Él me quitó a mi hijo, pues es que me lo prestó, hermano. ¿Usted cree que Dios anda prestando hijos o anda dando hijos? Es que si Él me lo prestó, Él me lo va a quitar, hermano, como Abraham. Acuérdese que Abraham le dio su hijo y luego se lo quiso quitar. ¿A dónde dice eso en la Biblia, que se lo quiso quitar? Eso no dice la Biblia. Eso dice, en la Biblia dice en Génesis 22, léalo con puntos y comas. Ahí dice, lo único que dice en Génesis 22 es que hizo un ensayo con Abraham. Cuando dice la palabra probó, chéquela en el hebreo, dice solamente que se trata de un ensayo. Hizo un ensayo de lo que iba a proveer ahora en Cristo Jesús. La venida de Cristo solamente hizo un ensayo con Abraham, de tal manera que Abraham, cuando iba subiendo por el monte Moriah, imagínense las películas de Hollywood. ¡Ay, me va a quitar a mi hijo! Imagínense las películas de Hollywood, mi hermano. Pero imagínense lo que dice la Biblia. Abraham dice, iba confiado. Y luego Isaac le pregunta, papi, ¿y dónde está el cordero? Ah, el Señor va a proveer, lo va a manifestar, Vámonos, seguimos caminando al monte Moriah. Mi hermano, esa es la verdadera historia. ¿Por qué le dijo Dios proveerá cordero? ¿Qué significa la palabra Dios proveerá? Dios se manifestará, será provisto. Eso significa la palabra proveerá. Dios será visto, pues. Entonces no iba Abraham pensando en que, ay, me va a quitar a mi hijo y ya me voy acercando al monte y como que un paso para adelante y otro para atrás.
Imagínense, Abraham, temeroso Abraham, no, hijo, el Señor va a manifestar ya el Cordero, vamos a hacer un ensayo de lo que viene en un futuro con el Cristo eterno que se va, el Hijo eterno que se iba a manifestar. Eso es lo que vamos a ver ahorita, un ensayo. Imagínense, habrán emocionado. Por eso usted cuando lee Juan capítulo 8, mire, va rapidito, no es mi tema, pero salió a relucir. Juan capítulo 8, mire cómo, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de Abraham? Juan capítulo 8. Capítulo 8, versículo. Mire, vamos a leer en el 54. Era una conversación entre judíos, entre comillas, que habían creído en el Señor. Vamos a leer un poquito más desde del 48 para entender un poquito. Dice: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús en el 54, Juan 8:54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco, y si dijese que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? Ellos decían: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Dios, pero también decían: nosotros somos hijos o descendientes de Abraham. Esa era la situación, que eran descendientes de Abraham y se consideraban que venían de Abraham, pues. Pero el Señor Jesús le contesta en el 56: Abraham vuestro padre se gozó. ¿De qué se gozó? De que había de ver ¿qué? Mi día. O sea, cuando Abraham iba subiendo al monte Moriah, él iba subiendo, de antemano en Hebreos capítulo 11 te dice que esto era, ¿cómo? Pues lo que Dios hizo con Abraham solamente fue bueno, vamos, ahorita voy a ir para allá, ¿no? Pero entonces dice: vuestro Abraham se gozó de que había de ver mi día. ¿En qué momento se gozó Abraham de que iba a ver el día del Señor? ¿En qué momento? Bueno, cuando el Señor dijo: prepara a tu hijo, tu único hijo, y vamos a hacer una prueba, Abraham, al monte Moriah. Moriah significa donde Dios iba a ver, ¿no? Yah viene obviamente de Jehová o Yahvé. Y el monte donde Dios se iba a ver, eso significa más o menos en Moriah. El caso es que iba Abraham, dice que se gozó que iba a ver mi día. ¿Cuándo se gozó? Bueno, cuando iba subiendo con Isaac al monte, a ese monte. Y luego Isaac le pregunta: ¿y el Señor y el Cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y le dice a Abraham: bueno, el Señor lo va a manifestar. Proveerá significa, está hablando de provisión, es decir, una visión que iba a tener Abraham de ese Cordero. Entonces cuando iban subiendo, y luego dice, aquí Cristo nos revela que se gozó, no que iba sufriente Abraham, ni que iba llorando, ni que iba todo lamentándose, que porque el Señor, el único hijo que batalló para tenerlo a los tantos años, que su mujer era estéril. Imagínense Abraham, estéril, y a los tantos años, o sea, ya de 100 años este hombre, y teniendo un bebé. Y de repente Dios le dice: a ver, te lo voy a quitar, Abraham, vamos, para quitártelo, para ver si es cierto que eres, que vas a guardar mi palabra, para ver si es cierto que me amas, te voy a quitar a tu hijo. Y así está en el cristianismo, mi hermano. Creen que cuando un hijo muere es porque Dios se los prestó y ahora ya se lo llevó. Y ponen el ejemplo de Abraham. Ya ves, Abraham le pidió a su hijo. Pues quién no sabe si a mí también me lo pidió. Y el cristianismo cree que Dios les pide a los hijos y los mata y se los lleva antes de tiempo. Pero no entienden la historia de Abraham. Dice Jesús, el Señor, que Abraham se gozó cuando iba subiendo, porque iba a ver ese día. ¿Dónde? Arriba en el monte Moriah.
Pero ¿qué cree? No nada más se gozó cuando iba subiendo, sino dice que vio el día. Y lo vio, dijo Jesucristo. Vio mi día, Abraham. Y nuevamente dice, y se gozó. ¿En qué momento vio el día? Cuando se le presentó el cordero, se le presentó el cordero, vino una visión. Porque eso significa provisión. Ahora vamos a Génesis 22, rapidito. Esa es una vaquísima sagrada, no es vaca, es vaquísima. Si usted lee vamos a leer el 14, ¿no? Pero si lee el 12, Génesis 22, 12, se va a dar cuenta otra escena para películas de Hollywood. ¿Cuál es la escena clásica de una película de Hollywood respecto a la vida de Abraham? Pues que tenía la daga así, con Isaac. Si usted busca por internet ahorita una imagen de Abraham con Isaac, cuando estaba arriba de la leña, y se la va a encontrar así, mire. Pero esa escena nunca aparece ahí. Si usted si se fija, dice que lo único que aparece es que Abraham extendió su mano. El 11, ¿no? Es el 11, ¿no? El 11 dice, bueno, el 10, vamos al 10, donde Abraham dice que, y extendió Abraham su mano, pero nunca extendió su mano. Cuando tenemos extendido su mano es que la tenía así y luego la extendió, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero extendió su mano, pero nunca dice que extendió su mano para degollar al hijo, sino extendió su mano para tomar el cuchillo. ¿Entendemos? Pero en ningún momento dado aparece que extendió su mano para tomar el cuchillo y luego extendió su mano para degollar a su hijo. No aparece así en la historia. Entonces no pongamos más imaginación a lo que el texto bíblico dice. Extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar al hijo. ¿Estamos de acuerdo? Que sí tomó el cuchillo para degollar al hijo. Pero luego viene el 11. Entonces, antes de subir su mano para extenderle y degollar al hijo, entonces se presenta el ángel y le da voces del cielo, hijo, heme aquí. Luego el 12, ¿qué dice? Le da voces del cielo, ¿y qué le dice? No extiendas ahora tu mano sobre el muchacho. ¿Qué significa? Que nunca llegó a extender su mano sobre el muchacho. ¿Captamos? ¿Qué significa que no extienda su mano sobre el muchacho? Pues que no ponga el cuchillo arriba de él, pues. ¿Captamos? Significa que la escena de Hollywood y de muchos cristianos donde ven a Abraham así, mire, y con un mar de lágrimas Abraham, nunca sucedió esa escena. Hasta donde llegó la escena fue hasta agarrar el cuchillo y ahí se quedó. Aparece el ángel y dice, no subas tu mano sobre tu hijo, pues. Dice, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿En qué sentido no le rehusó su hijo a Abraham? ¿En qué sentido? En hacer el ensayo o la prueba que iba a hacer, para mostrarle a quién cree, al Cristo eterno manifestado en carne. Luego llegamos al 14, al 13, perdón. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de. Ese era el objetivo de lo que ya Abraham le había dicho a su hijo. Ya le había dicho cuando iban subiendo al monte, ya le había dicho, el Señor va a proveer, el Señor va a manifestar cordero. ¿Sí sabe que ya le había dicho o no? ¿Y qué cree que sucedió? Se manifestó el cordero. Y luego llegamos al 14, muy importante. Por favor. Llegamos al 14. ¿Qué dice el 14 ahora? Génesis 22.
¿Listo? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Pero es una palabra muy limitada para entender, ¿no? Es una palabra muy limitada en el sentido que dice, bueno, proveyó un cordero, y ese cordero era Jesucristo, que se iba a manifestar posteriormente en sustitución de la humanidad que estaba representada en Isaac. Podemos verlo por ahí, ¿no? Pero la palabra proveer, digo, es muy limitada en entender eso nada más. Muy limitada. Entonces, pero yo quiero leer otra traducción. Jehová proveerá, así dice, ¿no? Pero yo quiero leer otra traducción, la traducción Biblia Serafina Usejo, por favor. Este es un nombre real, Serafina Usejo. Dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, por lo que todavía se dice hoy el nombre Yahvé. Esa palabra proveerá y provisto, la palabra última, la provisto, el Señor dice, Yahvé será visto. En otras palabras, vio la manifestación y al Cristo eterno en la cruz del Calvario. Eso fue lo que vio. O sea, en lugar del cordero quemándose y sacrificado y derramando su sangre, vio, de acuerdo a la Biblia Serafina Ausejo, dice, Yahvé será visto. En otras palabras, tuvo una visión de Cristo en la cruz. Por eso cuando Cristo ya vas al capítulo 8 de Juan, nos dice, Abraham se gozó de que iba a ver mi día así cuando iba subiendo al monte. Y lo dice, entonces lo dice, y no nada más se gozó que iba a ver mi día, sino que lo vio. Entonces, ¿a quién vio Abraham ahí? Al corderito trabado en el zarzal y luego sacrificado. No, vio a Jesucristo en la cruz. De ahí viene la gran importancia. Abraham fue amigo de Dios, independientemente de las cosas que hizo por sus obras o lo incorrecto que hizo con la concubina y todo lo demás. Lo más importante era cómo Dios estaba tratando con Abraham y mostrándole al Cristo eterno que iba a venir a manifestarse en carne. Ese es uno de los misterios que habló el apóstol Pablo. Dios manifestado en carne. Ese es el propósito y la voluntad de Dios, que Dios iba a venir a manifestar en carne para pagar el precio y redimir de la esclavitud en que estaba sumergida la humanidad por causa del pecado. Ese es el primer misterio que habló el apóstol Pablo. Dios manifestado en carne, pagando el precio completo por la humanidad y rescatándolos ahora de ese reino de tinieblas y proveyéndoles su vida. Proveerle su vida. ¿Y qué cree? Todo eso lo vio Abraham. Todo eso lo vio Abraham. Vio mi día. ¿Sí o no dijo Jesús que vio su día? Y se gozó cuando tuvo la visión del Cristo eterno en la cruz del Calvario, mi hermano. Todo eso lo experimentó Abraham. Y todo eso es la voluntad del Señor. Si entonces Él envió a su Hijo, ¿cómo es posible que de antes de crear a la humanidad, antes de crear al ser humano, antes de crear dónde iba a habitar el ser humano, antes de hacer todo eso, Él ya había pensado en esto, en proveer a su Hijo, en manifestar a su Hijo, para quitarle a la humanidad de la esclavitud del pecado y ahora proveerle su vida? Si esa es la perfecta voluntad del Señor, entonces ¿por qué anda pensando el pueblo cristiano? ¿Por qué anda pensando que Dios todavía no sabe si le es la voluntad sanarlo, o que se vaya antes de tiempo, o que se muera su hijo? No saben ellos todavía. Por eso es ahí la importancia de esta serie, pues. Es ahí la importancia. Si un creyente vive 50 años, no va a participar los otros 50 en manifestar y expresar la vida de Cristo a esta humanidad, porque todo está enfocado en que Cristo viniera a establecer su iglesia y ahora Dios operara a través de su iglesia aquí en la tierra. Esa era la idea de Dios. Antes de leer Génesis 3, Génesis 2, Génesis 1, tenemos que ir antes de ese Génesis que viene en Juan capítulo 1, donde Dios estaba haciendo ese proyecto de vida, donde Dios estaba haciendo, entre el Padre y el Hijo estaban haciendo ese pacto eterno para que Cristo viniera a manifestarse a la tierra. Pero imagínense lo que están pensando. Pues es que ya no sé si mi hijo. Lo chistoso es que si usted llegara a ir a una funeraria donde se muere un niño pequeño, y lo digo con tristeza,
aunque sean padres cristianos, le están preguntando a Dios que por qué se lo llevó. Y por último, el consuelo del pastor que va y oficia en la funeraria, le dice: bueno, porque ya era el tiempo, mija. Ya era el tiempo, hermana, que se lo llevara. Acuérdate que él te lo prestó. Y como Abraham se lo quitó, pues ¿quién eres tú? A comparación de Abraham, ¿quién eres tú, mujer? Para que le estés exigiendo a Dios o le estés reclamando a Dios que por qué se lo llevó. Si le pidió a Isaac, ¿qué no te va a pedir tu hijo también a ti? Pura ignorancia, mi hermano. Por eso Isaías dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No entendieron el propósito eterno, no entendieron la voluntad de Dios que está establecida en ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Y por eso esta serie, le digo, habla de salvación en lo temporal, porque estamos viendo lo eterno, pero impacta en lo temporal. Este entendimiento de la voluntad de Dios impacta en lo temporal, en los hijos de Dios. Mi deseo y el de Cristo es que no mueran antes de tiempo. Por esa ignorancia, esa falta de conocimiento en entender el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Y bueno, ya concluyo con esto, solamente este texto bíblico. La voluntad de Dios es todo lo que se propuso hacer el Señor antes de la fundación del mundo a través de su Hijo. Y obviamente el que entendió más esto de la voluntad de Dios, el mismo Cristo, Jesucristo, cuando anduvo sobre la tierra, Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y si Jesucristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, pues entonces la voluntad obviamente de Él era Dios encarnado y para redimir a la humanidad. Esa era la voluntad, ¿no? Redimir a la humanidad e impartirle su vida, la vida de Cristo, para que Dios ahora se manifestara en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Ese era el propósito, ¿no? Ahora, pero cuando Cristo anduvo sobre la tierra, usted nunca lo va a encontrar que anduvo haciendo daño. En la única ocasión fue cuando trató de quitar aquello que dañaba a los hijos de Dios y que venía a dañar inclusive al pueblo judío. ¿Qué era lo que venía a dañar al pueblo judío? Y que Cristo entró al templo y empezó a tirar todo lo que estaban pagando para recibir el favor de Dios, y que estaban comprando palomitas para sacrificarlas en el templo. Y dice, Cristo viene y dice a los cambistas: va y les tira las mesas. Ahora, ¿fue malo o fue bueno? Para mucha gente cree que fue malo, pero yo digo que fue bueno. ¿Sabe por qué? Porque estaba quitando un sistema de obras, mi hermano, para establecer ahora en Cristo Jesús, ahora la manifestación de Cristo. Estaba quitando un sistema de obras. ¿Cuándo se contaminó la iglesia cristiana, mi hermano? Cuando dejó el propósito eterno que era en Cristo Jesús y empezó a establecer ahora el propósito de las buenas obras del ser humano. Que Filigonio, te portaste mal toda la semana. A ver, Filigonio, ¿cuántas caguamas tomaste? Filigonio, por favor. O sea, ahí tienes al pastor Anastasio juzgando a la gente, que porque ahí los tienes juzgándolos, que porque vieron a la Reina del Sur y se pusieron toda la semana viendo a la Reina del Sur. O sea, ¿acaso ese es el evangelio? ¿Acaso eso es la condenación? Venir a condenar al ser humano, que están mal, estás mal, estás mal y estás mal. Pórtate bien, no te portes mal. Esa es la predicación, mi hermano, de muchos ministros. Es la predicación, porque no conocen el propósito, y es entendible. Yo no lo conocía también. Por eso no los juzgo, al contrario, les invito a que compartan esta enseñanza a esos pastores, y espero que haya humildad en ellos también para que lo acepten. Y esto que estoy enseñando, el propósito eterno, lo enseñan muchos ministros. El pastor Ugarte, Tommy Moya, Basilio Patiño, todos estos grandes hombres de Dios. El pastor Abraham acá de la escuela Messi, el maestro Morfín, la hermana Maritza, que en Buenas Nuevas de la Gracia. Muchos predicadores ya están enseñando todo esto. Yo lo ignoraba, y por eso a veces entiendo a los que lo ignoran. El problema no es... El problema, ¿cómo le puedo decir para que no suene raro? El problema no se trata de, nuevamente, no juzgar a los hermanos, sino juzgar una forma de pensamiento que no ha funcionado, ¿ok? 2, yo espero que llegue estas enseñanzas a esos ministros. El problema no es que llegue la enseñanza a esos pastores, El problema es que los pastores la acepten.
Ese es el gran problema. ¿Y por qué no lo aceptan muchos ministros o pastores que ministran la palabra? ¿Por qué cree que no aceptan este tipo de ideas? Del propósito eterno, porque no son ideas mías, es el proyecto y la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Por qué cree que no lo enseñan? Porque ¿cómo les va a negar ahora a los hermanitos de su congregación enseñarles ahora que todo fue reunido en Cristo Jesús y que Cristo Jesús debe ser el todo? Y que ahora ya Él no es el superungido que está controlando a todos los hermanos, que ahora es Cristo la cabeza quien gobierna la iglesia. ¿Cómo enseñarles eso? Si hay personas que hasta se postran con ellos, si hay personas que hasta idolatran al pastor, creen que es el único hombre de Dios Él, y que no falla y que es perfecto, y lo tienen así, mira. O sea, ¿cómo enseñar ahora algo diferente cuando ya tienen control sobre su feligresía o sobre su congregación? ¿Cómo enseñar algo diferente? Óigame, le va a destruir toda su estructura, pero solamente un humilde puede hacer esto, ¿entienden? Solamente un humilde que no tiene intereses personales porque la gente lo idolatra, ni por quedarse con el dinero de la gente. Pero bueno, compartamos esta palabra, esperamos que llegue a esos ministros, y realmente declaro esa humildad para poder recibir que ya no es una estructura jerárquica pues la que debe mantenerse, sino ahora es un cuerpo de Cristo, dirigido por Cristo y con diferentes tipos de, por decirlo así, ministerios, pues unciones ministeriales, para que usted me entienda, para poder guiar a otros, pues los que no son, todavía necesitan ser guiados. Pero todos debemos de tener o debemos de expresar a Cristo. Toda la iglesia de Cristo es la expresión de Cristo en la tierra, mi hermano. Ninguno hay más ungido, ninguno menos, todos somos la expresión de Cristo. Lo que sí debemos de entender que nunca la honra a un ministro debe sobrepasar con idolatría. Nunca debe llegar a una idolatría, nunca debe llegar. El problema es que la honra a los ministros ahora ya la han tomado como idolatrar a esos ministros. Pero bueno, en fin, esperamos en el nombre de Cristo Jesús que todo esto llegue, este conocimiento del propósito eterno llegue, que todo esto llegue a conocimiento, todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese fue el propósito del apóstol Pablo, que todos lleguen al conocimiento de su voluntad. Por eso dice, otra vez terminamos con Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, que fue con el que comenzamos ahorita. ¿Listo, Michelle? Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. O sea, aquí el problema es de entendimiento. O sea, que tanto un ministro o un hermano en Cristo puede entender esto que estamos hablando. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, para que nadie ande pensando, Señor, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? No, Él tiene una sola voluntad y la hizo en Cristo Jesús, que era la manifestación encarnada del Hijo para pagar el precio y redimirlos de la esclavitud del pecado e impartirles su propia vida para que sean su cuerpo ahora y la expresión de Cristo aquí en la tierra, y obviamente reconectarlos a ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, no hay otra. No hay otra, ¿ok? No tenemos un Dios misterioso y que Dios en sus misterios no sabe qué hace. ¿Y por qué se llevó a mi hermano Pancracio? Pues no sabemos, solamente Dios lo sabe. Es un Dios de misterios. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Y luego se van a Isaías y a 1 Corintios 2. ¿Quién tendrá la mente del Señor para entender sus propósitos y sus designios? Entonces no leyeron todo lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 2, donde dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Precisamente para eso tenemos la mente de Cristo, precisamente para entender el propósito y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 1:17 dice, yo le pido al Señor por espíritu de sabiduría y de revelación, de cuál sea esa voluntad del Señor, y es la que estamos viendo en nuestros temas. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Gracias, precioso Cristo, gracias por ese entendimiento, por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho ya
y fue el propósito del Padre para esta humanidad. Gracias porque tú eres el todo, Cristo, y todo fue reunido en ti. Y fuera de ti no hay nada, Señor. No hay otro propósito de Dios fuera de ti. No hay otra voluntad de Dios fuera de ti. No hay otra voluntad fuera de lo que Dios quiso hacer y emprendió desde antes de la fundación del mundo, Señor. No existe otro propósito ni otro proyecto, solamente el único que hiciste, Señor, en Cristo Jesús. Y por eso estamos agradecidos. Esto literalmente se trata de comer a Cristo. Y que la vida de Cristo que ya aportamos ahora sea aportada para el alma, para la mente, para los pensamientos, los sentimientos, para la voluntad propia del ser humano, y que esta palabra de vida pueda impactar y renovar ese entendimiento, transformar esa mente para entender, Señor, que somos copartícipes y participantes de tu herencia aquí en la tierra y participantes de este propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo eso, porque no es fácil cuando tenemos ya o teníamos una estructura mental. No es fácil entender ahora que tú no eres el autor de la vida y de la muerte al mismo tiempo, sino al contrario, en Cristo Jesús siempre proveíste la vida, esa vida que se había perdido en Adán, pero ahora fue recuperada y nos las diste a nosotros, la vida de tu Hijo. Por eso ahora nosotros vivimos por la vida de tu Hijo, vivimos por la vida de Jesucristo en nosotros. Gracias por ahora unirnos a Cristo, esa unión perfecta como de la esposa y el esposo. Estamos en esa unión perfecta con Cristo, Él habitando en nosotros y nosotros habitando y siendo sumergidos en Él. Gracias por incorporarnos, Padre, al cuerpo de Cristo. Gracias porque ahora sabemos que hay tu propósito, lo vamos conociendo, y tu voluntad, y sabemos que no tenemos por qué morir a corta edad, ni por qué morir de una enfermedad, ni de una catástrofe, Señor. Cuando entendemos todo esto, sabemos que nuestra vida está escondida en ti y que tú nos ves a través del filtro de los ojos y del filtro de Cristo. En Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos, y fuera de Él no hay más, no existe más. Gracias, Señor, por proveernos esa vida gloriosa. Y ahora podemos comenzar a través de este entendimiento de la voluntad de Dios a poder experimentar esa vida abundante en la tierra, que es la añadidura de esa vida eterna que ya nos proveíste en Cristo. Si nos diste a tu Hijo, ¿cómo no nos proveerás también y manifestarás todas las cosas en Él y con Él? Gracias, Señor. Gracias por este tiempo donde solamente tú recibiste la honra, la gloria y la alabanza. Ayúdanos, porque queremos que tú seas cada día más formado en nosotros, porque nuestro deseo es ser conformados a tu imagen, para que ya no seamos nosotros viviendo la vida cristiana, sino seas tú viviendo a través de nosotros. Gracias por esa sangre que se pagó, por ese precio completo, por esa perfección que nos diste y decidiste venir a habitar en nosotros y hacernos esa morada aquí en la tierra. Gracias porque ahora portamos tu vida, Señor, y queremos que esa vida se exprese hacia nuestro alrededor, Señor, hacia nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, hacia nuestra familia en lo natural. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Porque no hay nadie más glorioso que tú. ¿Gustan tomar el elemento de la cena del Señor? Solamente como un acto de fe. Recuerde que celebramos la cena del Señor no como un ritual, solamente es un acto de fe, es todo. Porque recuerde que ahora somos el cuerpo de Cristo. Y cuando recordamos la cena del Señor, recordamos su obra terminada y perfecta, y lo que Él pagó y de dónde nos posicionó. Gracias, Cristo. Mereces todo el honor y toda la gloria. Primera carta a los Corintios 11, 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Pueden tomarlo. Esa es la voluntad del Señor, que su cuerpo fue partido, deshecho, golpeado, maltratado. Y luego dice: recuerden eso, háganlo en memoria de mí. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Once 24, 11:25. Así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ese es el recordatorio de un pacto. Puede tomarlo. Es el recordatorio de este nuevo pacto, lo que se planeó desde antes de la fundación del mundo, en ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Esa planeación que hubo, perfecta. Aún la caída de Adán no interrumpió ese pacto glorioso y eterno que hizo entre el Padre y el Hijo. Gracias, Señor, por ese pacto glorioso. Se concretó con esa sangre derramada. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Voy a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, el Señor de señores. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Rey, por tu perfecta voluntad y tu propósito eterno para nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, pues de las personas que están por internet nos despedimos. Maestra Maritza, que estuvo conectada, y los demás que a lo mejor no tengo la oportunidad de ver su comentario, pues bendecidos en Cristo, nos despedimos de ustedes, y que la gracia del Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes. Y les recuerdo, el viernes continuamos con esta serie que se llama Vacas Sagradas, introducción, el propósito y la voluntad de Dios. Continuamos el viernes a las 7:45, 7:50 de la noche, hora del centro de Jalisco. Un abrazo para ustedes que estuvieron acá conectados, y creo que en el Espíritu estuvimos conectados con Cristo.
Así es que cosas maravillosas se van a manifestar con esta serie: sanidad en cuerpos, manifestación financiera, todo esto en lo temporal, salvación en lo temporal. A usted que ya tiene la vida eterna, y al que no la tiene, pues crea en el Señor Jesucristo, créalo en su corazón, háblelo con su boca, que Él es el Señor y el Salvador de su vida. Entonces podrá empezar a experimentar la vida eterna aquí en la tierra. Muy bien, pues nos despedimos, bendecidos en Cristo. Hasta el próximo viernes 7:50 estaremos transmitiendo nuevamente esta misma serie, Vacas Sagradas. Comparta, porque creo que va a ser de bendición a la iglesia de Cristo. Esta poquita añadidura más, algo más que añadimos de su vida para esta humanidad y para la iglesia de Cristo. Bendecidos.